Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Y antes que nada, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí platicando de esto que es muy importante, que es la oclusión total crónica y la enfermedad multivascular. Estos son los tópicos que vamos a tocar durante esta charla, hablar de lineamientos específicos de revascularización, cirugía con angioplastía y muy importantemente vamos a centrarnos mucho en lineamientos de oclusión total crónica, los algoritmos y evidentemente qué papel tiene la TAM en el desarrollo de esta terapia que está a disposición en todo México. Evidentemente, la historia natural de la enfermedad arterial coronaria, desde la fase subclínica o el diagnóstico reciente del síndrome isquémico coronario crónico, que es una entidad que se ha establecido así, antes pacientes conocidos como angina crónica estable, pero el síndrome isquémico coronario crónico, a partir de su estratificación, evidentemente, si no modificamos factores de riesgo, si no seguimos los cambios en el nivel de vida y en las condiciones clínicas del paciente, evidentemente pueden asociarse a la aparición de mayores eventos agudos durante su evolución. Y vamos a partir con este punto, que es el paciente que puede presentarse con angina o disnea, con sospecha de enfermedad coronaria crónica. Evidentemente tenemos una forma de estudiar con test invasivos, inductores de isquemia o con angiotomografía coronaria como test no invasivo. Evidentemente la angiotomografía coronaria se va a preferir en pacientes con baja probabilidad clínica y evidentemente no historia de enfermedad cardiovascular por el alto valor predictivo negativo. Pero en pacientes que tienen una alta probabilidad clínica, evidentemente, aparte de iniciar tratamiento médico y evaluar la evolución de los síntomas, se puede considerar el test inductor de isquemia o y pasar directamente al estudio invasivo angiográfico cuando el paciente tenga síntomas graves o tratamiento o sea refractario al tratamiento antiisquémico para mejorar los síntomas o que tenga disfunción ventricular sugerente de enfermedad coronaria cardiovascular. Si estamos con un paciente que tenemos síntomas de angina y logramos documentar isquemia, como vemos acá, y logramos establecerlo como enfermedad multivascular, e identificando lesiones con un FPR, una fracción de flujo de reserva de menos de 0.8 o IFR de menos de 0.9, vamos a considerar la revascularización sobre la terapia médica óptima cuando llegamos a este punto, ¿no? Una vez que ya logramos establecer en qué punto se encuentra nuestro paciente. Evidentemente tenemos que apoyarnos en los lineamientos de unas guías que son una forma de tener una guía sobre cómo vamos a conducirnos en pacientes que entren dentro de este escenario y evidentemente por síntomas, el paciente que tiene enfermedad coronaria significativa en presencia de angina limitante o equivalente, la indicación va a ser revascularización en este tipo de pacientes para mejoría de los síntomas en consideración en la compliance y los deseos del paciente con la terapia antianginosa. Evidentemente, por pronóstico tenemos que tener en consideración varias situaciones. Uno, para pacientes con enfermedad arterial coronaria con mayor del 50%, estenosis proximal del accidente anterior con más del 50%, dos o tres vasos con disfunción ventricular o un área de isquemia mayor del 10% del ventrículo, con esta isquemia documentada y con lesiones hemodinámicamente significativas, evidentemente la revascularización es indicación clase 1A. ¿Sí? Y evidentemente también en pacientes con un FFR menos de 0.75 que nos indica una lesión hemodinámicamente relevante acompañado a una inducción de isquemia de más del 10%, la indicación también se considera clase 1A. Evidentemente, si el paciente no tiene un inductor de isquemia previo, eh, el estudio de FFR o IFR, que son estudios invasivos que podemos utilizar en sala para evaluar funcionalmente las lesiones, tiene una indicación clase 1A para pacientes que llegaron a sala hemodinámica y que tienen por la aparición de síntomas importantes y que, por ejemplo, tenemos varias lesiones que necesitamos estratificar para poder determinar si es enfermedad multivascular. Evidentemente, si tenemos un paciente con lesiones en más de dos o tres vasos mayores al 50% asociados a síntomas, tenemos que considerar
¿Qué tratamiento podemos utilizar? Y evidentemente aquí hay dos opciones importantes, o tres opciones que tenemos que considerar. Una, la terapia médica óptima, la revascularización por medio de angioplastía o la cirugía de revascularización coronaria, que evidentemente cada uno tiene unos escenarios donde tienen una preferencia, y esta preferencia se va a establecer a partir de esto, que es un score, que es el score Syntax, que es un score angiográfico de la severidad de la enfermedad. El score Syntax, vamos a dividirlo en tres puntos dicotómicos, como son el score Syntax menor al 22, de 23 a 32, o un score Syntax mayor a 33, como puntos de corte para predecir la severidad de la enfermedad. A mayor puntaje, una enfermedad más severa, y el punto de corte de menos 22 y más de 33 son puntos de corte muy importantes, porque como podrán ustedes ver en esta tabla de tallos y hojas, los pacientes que tienen un score Syntax menor a 0.22 son más adeptos a ser tratados por medio de cateterismo en angioplastía, y los pacientes con score Syntax de más de 33 parece ser que sus resultados son mejores por medio de cirugía de revascularización coronaria, cirugía tradicional abierta. Pero aquí tenemos que considerar varias opciones. Sí, el escenario clínico en que se encuentran los pacientes, evidentemente los pacientes con diabetes y enfermedad multivascular, pues evidentemente es más propensa a tener mejores resultados con cirugía de revascularización coronaria cuando comparativamente se trata con cateterismo en presencia de diabetes. Evidentemente es importante que nosotros tengamos la evaluación clínica del riesgo quirúrgico en nuestros pacientes. El STS está recomendado evaluarlo previo al considerar al paciente qué condición clínica tiene, y evidentemente el score Syntax es el score preferido para la evaluación angiográfica para la severidad de la enfermedad coronaria, y en base a eso decidir qué terapia es la más adecuada para este tipo de pacientes. Cuando estamos hablando ya de que el paciente que tuvo una estratificación clínica, tiene un síntoma que fue llevado a angiografía coronaria, ya sea por la severidad de los síntomas o por test inductores de isquemia positivos, y encontramos lesiones, entonces vamos a ver qué pacientes van para cirugía y qué pacientes van para angioplastía. Y evidentemente el tener lesión en el descendente anterior proximal nos puede decir que si es de ascendente anterior proximal, puede ser tratado por ambos métodos con indicación clase 1A. Si es enfermedad de dos vasos y tiene enfermedad de la descendente anterior proximal, igual sigue siendo apto para ambos métodos. Cuando estamos hablando de mayor severidad de enfermedad, con score Syntax, de los puntos de corte que ya mencionamos, de 0 a 22, la indicación, cuando es de menor a 22, puede ser tratado por cirugía o por angioplastía, por cualquiera de los dos métodos con indicaciones clase 1A. Si es de 23 a 32, evidentemente la indicación de cirugía sigue siendo 1A, y la opción de angioplastía por cateterismo, o la revascularización por cateterismo, es indicación clase 2A. Pacientes con score Syntax mayor de 33, la indicación es clase 1A para cirugía. Y aquí es, entre comillas, el clase 3B, no es que si tengo un paciente con más de 33, y como veremos más adelante, podemos encontrarnos en escenarios con score Syntax de más de 33 que no son adeptos o no son aptos para hacer cirugía, y tenemos que buscar qué opciones le podemos ofrecer a este tipo de pacientes, pero evidentemente va a ser preferible útil la cirugía sobre el cateterismo cuando estemos hablando de score Syntax mayores a 33. Esto es respecto a enfermedad multivascular. Y vamos a adentrarnos un poquito, porque tiene una relación importante en los pacientes con oclusión total crónica. Y este punto, esta frase es importante que la tengamos en mente, porque la oclusión total crónica, que se define como una oclusión coronaria de más de 3 meses de evolución, en presencia de síntomas, y como veremos más adelante, los lineamientos nos indican que tenemos que tener un síntoma para llegar a considerar tratamiento de una oclusión total crónica. El, el esquema de manejo, el esquema de abordaje de los pacientes con oclusión total crónica parte a partir de esto. Si no puedo cruzar la guía, si no cruzo el microcatéter, no tengo una angioplastía de una oclusión total crónica. Por eso es que nosotros tenemos que apoyarnos
scores y algoritmos para tratar de mejorar nuestros resultados en oclusión total crónica. Recordemos que antes de la evolución de los algoritmos, las tasas de éxito de la oclusión total crónica eran cercanas al 50%, cuando ahora en presencia de algoritmos estamos buscando tasas de éxito cercanas al 90%. Evidentemente tenemos unos lineamientos guías en los cuales se establecieron. Estos lineamientos guías que impulsados por Manos Builakis y todo el grupo del Progress CTO nos establecen estos 7 puntos, y dentro de los números más importantes es que la principal indicación de una angioplastía de oclusión total crónica es mejoría de síntomas. ¿Sí? No es mejoría en pronóstico, no es mejoría en función ventricular, es mejoría de síntomas. Evidentemente, el resto de puntos nos hablan mucho de cómo manejamos la oclusión total crónica con inyección dual, con uso de microcatéter, teniendo las 4 estrategias base en la mesa para poder cambiar de estrategia en caso de que se requiera, el cambiar equipo y de técnicas para incrementar la probabilidad de revascularizar a este determinado paciente, que los centros y los médicos encargados de oclusión total crónica estén envueltos en un programa dedicado a esto, y evidentemente que todos los esfuerzos están hechos para optimizar la entrega de los stents en pacientes con oclusión total crónica. Evidentemente tenemos que tener en mente que existen formas de ver el éxito técnico, cuando vamos a encontrar un flujo TIMI mayor a 2 en cualquier vaso distal, en el flujo distal, sin pérdidas de ramos distales, o éxito técnico parcial cuando tenemos pérdida de algún ramo distal, pero logramos revascularizar completamente. Eso son recomendaciones del CTOR Consensus que nos definen el éxito técnico, pero también tenemos que tener en mente que podemos tener complicaciones asociadas. Debemos conocer y tenemos que saber cómo podemos comportar. Una de las más comunes es la perforación coronaria, por lo cual tenemos que tener en mente cuándo se puede presentar tener que identificarla y saber cómo tenemos que comportarnos en este tipo de escenarios. El algoritmo híbrido es un parteaguas publicado en el 2012. Este algoritmo híbrido nos hizo poder establecer una forma de pensamiento, una forma de tratamiento sobre el cual todos tengamos una misma forma de evaluar o tratar este tipo de lesiones, ¿sí? Ya no es con tanto feeling o me late o algo, sino tenemos una forma de guiarnos con estas 4 estrategias, que son escalamiento anterior grado de guías, disección anterior grado de reentrada, el retrógrado por escalamiento, retrógrado de guías, o disección reentrada retrógrada. Evidentemente, el algoritmo híbrido, que fue esto asociado con los resultados del registro del Progress CTO, está bien establecido, que tienen tasas de éxito importantes, y evidentemente aquí lo que nos establece este algoritmo híbrido es que podemos utilizar más de una estrategia en un solo procedimiento, por lo cual, siguiendo los lineamientos, yo tengo que ser capaz de cambiar la estrategia durante el procedimiento para incrementar mis tasas de éxito, que, como ven ustedes, independientemente de cuál sea la estrategia de partida, yo voy a terminar con tasas de éxito cercanas al 90%. Evidentemente, yo tengo que tener una forma de establecer qué posibilidades técnicas tiene este paciente, y uno de los primeros scores utilizados es el JCTO score, que que utiliza estas 5 variables que ustedes ya conocen: el tipo de K proximal, si es taper o en punta, o es completamente romo, si hay calcificación, si hay tortuosidades de más de 45 grados en el trayecto de la oclusión, y la longitud de oclusión mayor o menor a 20 milímetros, o si es un intento previo. Y esto evidentemente tiene una asociación a las tasas de éxito, y a mayor complejidad del JCTO score, como vemos aquí. Vamos a ver que para acercarnos a esas tasas de éxito vamos a requerir más estrategias, aparte del escalamiento anterior o de guías, para poder llegar a esos niveles de éxito técnico. Hay otros scores, uno de los más utilizados, el Progress CTO Score. Este score evalúa otras variables
pero eso que evalúa otras variables me engloba a los pacientes lo podemos ver de una manera distinta. No son competencias, son complementarias. Siempre tenemos que utilizar más de un score y como lo vemos más adelante, va a incrementar nuestra posibilidad de poder predecir cómo se va a comportar el paciente. Y como ven, el Progressive Score, evidentemente, a mayor complejidad, también requiere, no sé, nos predice unas menores tasas de éxito ligeramente, pero también, como veamos, tiene, como ve diferentes variables, el comportamiento de en cuanto a qué técnica es la que más se va a utilizar es diferente respecto al JCTO Score, que es mucho más descriptivo en el decir a mayor puntaje, mayor retrógrado, más ADR. Aquí es un poco más balanceado en ese aspecto y no tan descriptivo. Evidentemente también existen escalas de riesgo del tratamiento de locución crónica, como es el Progress Score para complicaciones, y evidentemente esto involucra la edad, la longitud de la oclusión, y el uso de abordaje retrógrado se va a asociar a un mayor incremento en las tasas de complicaciones. A partir del algoritmo híbrido surgen otros algoritmos como el Asia Pacífico, que utiliza más ultrasonido, más tomografía, más abordaje retrógrado y menos disección de entrada anterogrado, pero evidentemente estos son complementarios, nos sirve mucho, nos establece también cuándo tenemos que parar, es más específico el Asia Pacífico en ese sentido, y aquí es importante que tengamos que tener esto en mente porque debemos considerar parar cuando tengamos un procedimiento de más de 3 horas, que tengamos más de 3.7 por filtrado, por mililitro de filtrado glomerular en cuanto a contraste, y cuando tengamos más de 5 grays en el EIC-ERMA de radiación, tenemos que considerar parar el procedimiento. El algoritmo Asia Pacífico, perdón, es mucho más descriptivo en cuanto a cómo podemos comportarnos en el tratamiento de las guías, lo cual se les agradece de manera importante, y evidentemente, como verán ustedes, estos algoritmos también establecen esta meta de acercarse al 90% de las tasas de éxito técnico para poder establecer una forma de tratamiento. Y se hace este esfuerzo a partir del 2021, que es el algoritmo global que tenemos actualmente y es el que nos guía, que es el algoritmo global de oclusión total crónica, que trata de hacer un mix de la mayoría de los algoritmos que se establecen o que se tienen, y establece también el uso de ultrasonido, cómo considerar cuándo parar, y evidentemente es mucho más ya con el avance que se tiene en las técnicas, es mucho más descriptivo en cuanto a cómo tenemos que movernos dependiendo de la ambigüedad del K proximal, del lecho distal, de cómo está comportándose mi procedimiento con el escalamiento anterogrado de guía. Si fallé, me pasa una evaluación, un abordaje retrógrado, o evidentemente progresar hacia guías paralelas o disección de entrada retrógrado, y dependiendo de eso, si tengo éxito o no, vamos a ver si tenemos que hacer algo que se llama investment procedure, o el procedimiento de inversión, que es un término que se acuñó y que evidentemente es una modificación del espacio subintimal. Cuando yo estoy haciendo el procedimiento, no logro revascularizar, no logro entrar a la luz verdadera, pero sí modifico el espacio subintimal, y como verán ustedes, eso tiene un impacto en la evolución de los pacientes. Yo tengo que conocer cómo son mis abordajes posibles. Tengo que conocer también cómo son mis circulación colateral, qué tipo de circulación colateral, y establecer también que si tengo una circulación colateral que es muy compleja anatómicamente, puedo tener un poco más de incremento en las posibilidades de complicaciones. Y evidentemente, los abordajes, ya sean anterógrados o retrógrados, tenemos que conocerlos perfectamente y tratar de tener el material a la mano que pueda ser de utilidad para poder abordarlo, ya sea por vía anterógrada o por vía retrógrada. Como ven ustedes aquí en el Score J-Channel, que se utiliza para evaluar la circulación colateral y los abordajes retrógrados, cuando utilizamos vías septales o vías no septales de circulación colateral, muchas veces hay cierto material específico, como estas guías, como es la SUO 03, que se utilizan mucho en abordajes, especialmente cuando son no septales, son de mucha utilidad para poder incrementar las tasas de éxito técnico. Vamos a ver un caso que nos sirve de ejemplo para establecer cómo un paciente puede ser candidato o no a este tipo de revascularización, y vamos a tratar de englobar estas dos situaciones: enfermedad multivascular y la oclusión total crónica. Es un hombre de 60 años
con diabetes tipo 2, un paciente relativamente joven, con todos los factores de riesgo, y como ven ustedes, tuvo un infarto sin elevación en 2011, le pusieron stents en DA y coronaria derecha en Estados Unidos, un infarto anterior en el 2018 igual, que recibió reanimación cardiopulmonar, ECMO y desfibrilación automática y desfibrilador automático implantable. En ese momento se consideró no candidato a ninguna terapia de revascularización. No conocemos cuál era la anatomía que descubrió en ese momento, nosotros lo vamos a ver más adelante, y el paciente persiste con angina crónica estable o un síndrome isquémico coronario crónico refractario de tratamiento con una clase canadiense de clase funcional de la ciudad canadiense en clase 3. Y el SPECT, la medicina nuclear con un infarto inferior, con extensión inferolateral, con isquemia moderada anteroseptal y pared lateral, apical a basal y dilatación transitoria del ventrículo izquierdo. Vean ustedes las imágenes por ecocardiografía que nos ayudan a evaluar la condición, la función ventricular de nuestro paciente y las alteraciones de la movilidad que se describen, especialmente en la pared anterior, pero como vemos tenemos mucho miocardio todavía muy viable y con síntomas importantes, entonces un paciente que pudiera ser candidato a revascularización, pero como vemos aquí, a pesar de que estamos viendo un paciente con un score syntax ya de primera mano muy alto, con pobre lecho distal, y probablemente es un paciente no candidato a cirugía de revascularización a pesar de tener flema multivascular y compromiso del tronco distal. No todos los pacientes pueden englobarse en este escenario, entonces tenemos nosotros que establecer, a pesar de ser un syntax probablemente alto, qué podemos ofrecerle a este tipo de pacientes. ¿Sí? Vean ustedes cómo tienen la enfermedad distal, descendente anterior proximal, la circunfleja, una enfermedad difusa en los lechos distales del descendente anterior que lo hace poco proclive a cirugía de regresión coronaria, y entonces nosotros tenemos que ver de qué forma, una vez estratificados los por JCT score, por Progress score, por riesgo de complicaciones, tenemos que tratar de establecer sobre qué estamos, y ven ustedes cómo la coronaria derecha también se encuentra con mucha enfermedad. Como vemos, tenemos un JCTO de 3 puntos para coronaria derecha y 1 punto para el centro anterior, un Progress CTO de 2 puntos, un Progress CTO para complicaciones de 2 puntos y un Syntax de 46 puntos. Cualquiera diría, este paciente es quirúrgico, pero no tiene el lecho distal en la descendente anterior. Y esa es una parte importante. Si el paciente no tiene lecho distal en la descendente anterior, es un paciente en el cual la cirugía de vascularización no tiene un impacto benéfico en ese paciente, y un Neuroscore de 1.5 para el tratamiento quirúrgico. Evidentemente, primero vamos a revascularizar la arteria pronóstica, que es tronco de A circunfleja. Hay que establecer, en ese tiempo teníamos asistencia ventricular no invasiva con balón de contrapulsación. Ahorita contamos con más métodos de asistencia ventricular, lo cual no viene para esta plática, pero es importante que lo tengamos en mente, y nosotros tenemos que establecer cómo vamos a abordar este tipo de pacientes. Y primero se estableció tratar la enfermedad del tronco. Es un paciente de alto riesgo, pero es su opción, con síntomas refractarios a tratamiento médico. Se coloca el balón de contrapulsación y evidentemente tenemos que buscar revascularizar todo el sistema izquierdo en este paciente para tratar de mejorar su pronóstico. Vean ustedes cómo tenemos guías en descendente anterior, guías en circunfleja. Empezamos con la revascularización de los segmentos que son susceptibles a revascularizar. Vean cómo incluso ni por cateterismo podemos revascularizar el lecho distal porque es una enfermedad muy difusa, pero sí segmentos importantes de la descendente anterior proximal y el tronco de la coronaria izquierda, el cual evaluamos. Vean ustedes cómo hacemos una técnica de bifurcación de 2 stents, tanto a descendente anterior, tronco y circunfleja, para tratar de revascularizar lo más posible a este paciente y obtener un resultado bastante adecuado para el sistema izquierdo. Aquí tengo que hacer yo el seguimiento, y aquí impacta mucho la condición, el tratamiento médico que yo le voy a ofrecer a mi paciente, modificar factores de riesgo. El tratamiento antiisquémico óptimo tiene que seguir, porque recordemos que tiene parte de enfermedad en la coronaria derecha. Entonces, a pesar de mejoría en los síntomas, seguía con angina de esfuerzo a pesar del tratamiento médico óptimo 3 meses después. Entonces yo tengo que establecer
¿qué voy a hacer con lo que me falta por revascularizar? En este caso, el sistema derecho, que es el que nos falta por revascularizar, con un lecho distal importante y una oclusión total crónica de la coronaria derecha, yo puedo hacer una inyección dual, que este es uno de los unos puntos que nos establecían los lineamientos, y puedo ver la longitud de la oclusión, establecer cómo es mi CAP proximal. Y vean ustedes cómo tengo tanto calcio en el sitio de oclusión como una tortuosidad de más de 45 grados en el trayecto de la oclusión y una longitud de la oclusión de más de 20 milímetros, por eso se le da un JCT score de 3 puntos. En la inyección dual podemos establecer, empezamos con un abordaje anterógrado, un escalamiento anterógrado de guías, tratamos de irnos por el trayecto vascular, en este caso llegamos al segmento distal dentro de la estructura del vaso y aquí podemos ver nosotros cómo llegamos con el microcatéter, que el microcatéter es una herramienta importante. Vean ustedes el tipo de soporte que tenemos en la coronaria derecha con catéteres de alto soporte. Llegamos al lecho distal. No podemos entrar en este caso a la luz verdadera, pero yo aquí tengo que buscar el cambio en la estrategia, tratar de revascularizar el segmento distal, cambiar mi forma de abordarlo, cambiar mi estrategia y apoyarme con dispositivos que puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, un dispositivo de disección reentrada anterógrado que se llama Stingray, que es un balón especial que tiene puertos de entrada que me va a permitir dirigir la guía dentro de la estructura del vaso y poder alcanzar el segmento distal del vaso para poder revascularizar a este paciente. Y vean ustedes cómo aquí yo, después de acceder a la guía con el Stingray, cambio el microcatéter, corroboro que estoy en el segmento distal y me evalúo con ultrasonido dónde establecí o dónde conecté para poder decir qué segmentos tengo intraplaca o extraplaca. Ven ustedes cómo en el segmento distal, en dónde estamos ya dentro de la luz del vaso y dónde estábamos en el segmento extraplaca y poder establecer tanto diámetros del vaso, longitud del segmento a colocar el stent y poder empezar la revascularización colocando los stents. Imagínense ustedes que yo hubiera intentado hacer, aquí tenemos algo que se llama fenómeno de no reflujo, estamos revascularizando el paciente y tenemos algunas alteraciones del flujo en el segmento distal de la coronaria derecha. Si yo establezco esto, cuando un paciente no fue revascularizado al sistema izquierdo, evidentemente mi comportamiento del paciente hubiera sido muy diferente. Aquí la gran ventaja que ya tenemos es que logramos revascularizar el sistema izquierdo, lo cual nos da un poco más de margen de maniobra y a pesar del no reflujo, se le da tratamiento médico al no reflujo, podemos ver cómo el paciente terminamos la revascularización y responde al tratamiento médico, que es algo que esperamos si no existe ninguna complicación mecánica, y logramos la revascularización completa del sistema derecho y la mejor revascularización posible que se le pueda ofrecer a un paciente de estas características que ven ustedes aquí. Hay que evaluar el tratamiento óptimo con ultrasonido, de cómo entregamos los stents que estén lo mejor adosados posibles, que hayamos alcanzado el diámetro de referencia óptimo para el paciente y ven ustedes cómo se ve la mayoría del trayecto, tanto expandido, adosado y con áreas luminales funcionales adecuadas para el paciente, que es parte de lo que tenemos que nosotros evaluar. Y hay mucho de información respecto a los resultados de oclusión total crónica, o el OpenCTO, que es uno de los registros más importantes del grupo publicado también por el grupo que generó el Score Progress. Como ven ustedes, aquí hay una parte importante y eso es lo que quiero recalcar respecto a la mejoría en los síntomas clínicos en los pacientes en los cuales la oclusión total crónica fue exitosa. Hay un impacto en la calidad de vida de los pacientes, un impacto en la mejoría de los síntomas, pero ven ustedes algo muy importante, como a pesar de que sea fallida, pero tú fallaste dentro de la estructura del tratamiento de oclusión total crónica basado en algoritmos y cómo el paciente también tiene un impacto positivo en la mejoría de los síntomas. Y esto se evaluó tanto en scores de calidad de vida como en scores de síntomas. Y vean ustedes, el éxito técnico evidentemente nos representa una mejoría importante y significativa de los síntomas, pero a pesar de haber fallado los pacientes
que se falló el tratamiento de revascularización en la primera instancia, también tienen una mejoría sintomática. Pero esto, ¿por qué se consideró que podía ser por efecto placebo, porque intensificamos el tratamiento médico, porque tuvo un infarto terapéutico, por decirlo así, o porque fallamos con estilo de lo que se conoce como el investment procedure, que es un procedimiento de inversión? Y evidentemente cuando se evaluó cada uno de los síntomas, uno de los que más pesó dentro de estas variables es la modificación subintimal de la placa o el procedimiento de inversión. ¿Qué significa esto? Que si yo avancé, como vieron ustedes en el caso previo, y a lo mejor yo no logré rentar la luz verdadera, si estoy consciente de que estoy seguro de que estoy dentro de la estructura del vaso y yo modifico con un balón todo el espacio subintimal para que en un segundo intento yo tenga un camino ganado y sea más fácil acceder, esta modificación del espacio subintimal, esta dilatación con un balón de toda la estructura del vaso, va a mejorar clínicamente al paciente y me incrementa las posibilidades de éxito técnico en un segundo intento. Evidentemente, yo debo de tener en mente que cuando más eh, posibilidades o más modificaciones técnicas yo tenga, más modificaciones pueda yo hacer, tanto por vía anterior o por vía retrógrada, pues incremento ligeramente mis posibilidades de complicaciones que debo de tener en mente, como son derrame pericárdico, hematoma septal, perforación, que se presentan en menos del 3%, pero son un poquito más frecuentes en pacientes en los cuales se hicieron abordaje retrógrado. Pero esto debemos tener en cuenta que a pesar de que a veces se presentan algunas complicaciones que deben de debe ser menores al 3% de complicaciones, estos no tienen impacto si son tratados de manera adecuada o no tienen un impacto dependientemente de qué vía de tratamiento utilizamos, ya sea anterógrado o retrógrado. Siempre y cuando ha tenido éxito técnico, las complicaciones no tienen un impacto en la evolución de los otros pacientes, por lo cual yo tengo que conocer específicamente cómo se establece clínicamente un score anatómico, un score pronóstico del tipo de lesiones que yo tenga para poder establecer o poder brindarle al paciente la información necesaria sobre qué posibilidades de complicaciones tiene y qué posibilidades de éxito técnico yo cuento. El Eurositio Club presentó eh, la comparación del tratamiento médico óptimo y la angioplastía, y evidentemente la principal mejoría es la sobrevida libre de angina, que es muy claro cómo el Eurositio, la angioplastía mejoró la sobrevida libre de angina en pacientes en los cuales se logró la revascularización coronaria. Hubo un estudio muy controversial, que es el Decision CTO, que parecería cambiar cuál es nuestro comportamiento en el tratamiento de la presión crónica. ¿Por qué? Porque ellos consideraron o encontraron que no existía una diferencia significativa entre tratamiento médico óptimo y angioplastía en la evolución de los síntomas o en el punto compuesto de muerte, infarto o cualquier otra utilización entre cualquiera de las dos estrategias, pero a considerar importantemente que tenían un 20% de cruce de tratamiento médico óptimo a angioplastía, porque los pacientes no respondían al tratamiento médico óptimo y persistían con angina, por lo cual tenían hasta un 20% de cruce, por lo cual se establece que evidentemente el revascularizar un paciente que tiene síntomas refractarios a pesar del tratamiento médico óptimo va a ser su mejor opción, independientemente de los resultados que se hayan presentado o establecido de manera inicial en este estudio. Cuando dijimos que teníamos que tener en mente todos los scores, y esto es una comparación de todos los scores que existen, los más comunes, el JCTO, el Progress y el EuroCTO Castle Score, ven ustedes cómo evalúan variables diferentes, algunas son comunes, algunas variables, como por ejemplo el tipo de cap proximal o las tortuosidades y la longitud, pero luego tienen otras variables asociadas, pero evidentemente el que yo conozca mi puntaje de variables. Vean ustedes cómo tienen una relación muy estrecha, muy cercana a estos tres scores. Y estos tres scores son complementarios, no son competencia y nos permite ver en qué parámetros se puede englobar nuestro paciente, independientemente de la variable que estemos evaluando. Los tres son de utilidad, los tres tienen un valor predictivo positivo, como vean ustedes, muy importante en estas curvas ROC,
cómo los tres modelos de predicción de éxito técnico son muy similares y evidentemente a pesar de que ven variables diferentes, esto nos da una mayor riqueza de cómo podemos estratificar a nuestros pacientes cuando los podemos estratificar con estos scores de riesgo que ustedes conocen. Latinoamérica también tiene una participación importante en esto. Se hizo el registro de la TAM CTO, donde también participamos varios centros de México, y ven ustedes cómo las tasas de éxito son muy similares a las reportadas en esto, y la población de pacientes publicados ha crecido muchísimo, y lo cual nos permite establecer eh, eh, los comportamientos en Latinoamérica, incluyendo población mexicana, que se incluyen en estos registros. ¿Cómo vean ustedes cómo por ejemplo, que es un comparativo de pacientes con cirugía previa versus no cirugía previa, a pesar de que la cirugía previa requiere más radiación y más contraste, tiene similares tasas de éxito, evidentemente, tienen comportamientos diferentes porque son comportamientos más añosos y requieren más estrategias técnicas, pero las tasas de éxito siguen manteniéndose muy similares a las proyectadas por otros estudios. Pero yo tengo que establecer, esto me sirve para saber que mi población con latinoamericana, con una cirugía de revascularización previa, puedo alcanzar las mismas tasas de éxito, pero voy a requerir tal vez más radiación y más contraste, que es algo importante que yo puedo establecer. Vean ustedes cómo ha sido tal el impacto que ha sido comparado los resultados de la TAM con otros registros donde yo puedo establecer, puedo ver cómo el comportamiento de Latinoamérica con otros registros es muy similar en éxito técnico, pero por ejemplo un poco diferente en cuanto a estrategias de abordaje. En Latinoamérica tenemos una tasa de éxito un poco más alta del cruce anterógrado de guía, comparativamente con otras estrategias de otros registros. Y evidentemente esto, ¿no? A pesar de que estamos comparándonos con otro tipo de poblaciones, tenemos tasas de complicaciones muy similares hacia otros registros y un comportamiento de éxito técnico muy similar con otros registros, lo cual nos da una tranquilidad de que Latinoamérica y México incluido puede establecerse el tratamiento del paciente con oclusión total crónica. ¿Qué nos llevamos a casa? Que el paciente multivascular deberá ser estratificado para ver cuál es la opción terapéutica que más le convenga. El tratamiento de locución total crónica deberá tener una indicación clínica, que es algo muy importante, al igual que el multivascular. Los scores y algoritmos son útiles para conocer la viabilidad técnica y el pronóstico de los pacientes. Muchísimas gracias.